La Deep Web no es solo una red oculta bajo la superficie del Internet. Es un lugar donde lo prohibido, lo ilegal y lo inexplicable se cruzan sin control. Ahí, entre foros cerrados, transmisiones anónimas y sitios imposibles de rastrear, se esconden historias que muchos prefieren no contar. Hoy te traemos 3 casos reales de personas que entraron por curiosidad y salieron marcadas para siempre. Estas no son leyendas urbanas comunes. Son fragmentos de lo que sucede cuando abres puertas que nunca debiste tocar. Historia 1. El juego de las elecciones. Vector23 era un usuario habitual de foros ocultos en la Deep Web, especialmente aquellos donde se compartían enlaces a páginas misteriosas o prohibidas. Una noche, mientras navegaba por un canal cifrado de acceso limitado, recibió un enlace titulado Vote Ordi, Onion, acompañado solo por una frase: una prueba social para valientes, no apto para sensibles. La dirección lo llevó a una página de diseño simple pero perturbador. Fondo negro, letras blancas. No había explicaciones, solo una advertencia: cada clic tiene un precio. Lo que Vector encontró allí lo dejó paralizado. En el centro de la pantalla había transmisiones en vivo desde distintas habitaciones. Algunas mostraban personas dormidas, otras a individuos atados a sillas, con la cabeza gacha o temblando. Ninguna hablaba. En cada cámara, debajo de la imagen, había una cuenta regresiva y 2 botones grandes: vivir y morir. Vector pensó que era una simulación, un montaje crudo para impactar, algo diseñado para asustar, no real. Sin pensarlo demasiado, y casi como un experimento propio, presionó morir en una de las salas. Un hombre dormía en una cama metálica. Al segundo de hacer clic, la figura en pantalla comenzó a convulsionar. No había sonido, solo imágenes. Los movimientos eran violentos, reales, espeluznantes. Luego, el cuerpo se detuvo. La transmisión se cortó. Pasó horas preguntándose si lo que había visto era auténtico. La mente lógica le decía que no, que debía ser falso. Pero la angustia en el pecho no desaparecía. Al día siguiente, volvió a entrar. Las cámaras eran diferentes. Había otra persona, sentada, respirando con dificultad. La cuenta regresiva seguía. Esta vez no presionó nada. Observó con atención. Cuando el reloj llegó a 0, la figura en la pantalla empezó a agitarse y a gritar, pero de nuevo no se oía sonido. Solo se veía su boca abierta, los ojos desorbitados, la desesperación mientras una sombra lo arrastraba fuera del encuadre. Cuando Vector intentó acceder al sitio al día siguiente, ya no existía. El dominio estaba caído, el acceso denegado. Él pensó que era todo, hasta que comenzaron a llegarle correos anónimos. Eran breves, sin remitente, sin título, solo una frase en cada uno. Ahora tú sos parte de la muestra. ¿A qué botón te gustaría enfrentarte? Tus elecciones también son observadas. Y la peor de todas, que recibió una semana después: estás en cámara. Vector23 nunca volvió a postear en ningún foro. Su cuenta fue dada de baja por inactividad, y los pocos que lo conocían aseguran que, desde entonces, nunca volvió a conectarse desde su IP original. Algunos dicen que fue víctima de un sistema de castigo oculto. Otros creen que simplemente cruzó una línea que jamás debió tocar. Pero hay una teoría más inquietante. Una que circula entre los usuarios más antiguos de esos foros,
que cada vez que alguien desaparece tras visitar ese sitio, una nueva cámara se activa, esperando a que alguien más decida apretar vivir o morir. Historia 2. El archivo que te mira. Marcelo era estudiante de ingeniería en sonido y desde muy joven había desarrollado una fascinación por los archivos de audio extraños. Aquellos que circulaban en la Deep Web y que supuestamente estaban prohibidos, malditos, o jamás debían ser reproducidos. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en obsesión. Frecuentaba foros ocultos, donde se compartían grabaciones filtradas, desde transmisiones militares, captadas por error hasta audios obtenidos en sesiones psíquicas clandestinas. Una madrugada, recibió un mensaje directo en una plataforma cifrada. No tenía nombre de remitente, solo un archivo adjunto llamado ciclosfinal.wav, acompañado por una breve frase: no lo reproduzcas si estás solo. Marcelo, como siempre, ignoró la advertencia. El archivo comenzaba con unos segundos de completo silencio, seguido de un zumbido profundo, casi como una vibración que se sentía en el pecho. Después, se escuchaba algo parecido a una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. A los pocos minutos comenzaron a filtrarse susurros. No eran palabras reconocibles. Sonaban como un idioma antiguo o distorsionado, como si estuvieran hablando bajo el agua. A pesar de no entender nada, Marcelo no podía dejar de escuchar. El archivo parecía hipnótico. A medida que el audio avanzaba, los susurros comenzaron a formar palabras claras. Primero repetían su nombre con eco, luego con claridad y finalmente con una voz que lo hizo levantarse de golpe de la silla. Su propia voz, repetida, susurrada, perfectamente sincronizada, como si alguien hubiera grabado su respiración, sus pausas, sus inflexiones y las hubiera puesto en su contra. Asustado, Marcelo apagó los parlantes, pero el sonido seguía. No provenía de los altavoces. Venía desde el interior de la computadora misma, como si el dispositivo estuviera emitiendo el audio desde adentro, sin necesidad de hardware externo. Cerró el archivo. Nada. El zumbido persistía. Desconectó los cables. Apagó la notebook, pero antes de que la pantalla se apagara por completo, una ventana emergente apareció, como una pulsación final de algo que no quería dejarlo ir. En la pantalla vio una foto, suya, reciente, tomada desde la webcam. En la imagen aparecía él con los ojos cerrados, como si estuviera dormido o inconsciente. Pero no estaba solo. Justo detrás de su hombro izquierdo se alzaba una figura oscura, humanoide, sin rostro visible, observándolo con una presencia que atravesaba la imagen como un peso físico. No había forma de que esa foto existiera. Marcelo nunca la había tomado. Desde esa noche, algo cambió. Borró el archivo, formateó la computadora, luego la destruyó por completo. Pero el zumbido seguía. A veces al dormir, lo escucha desde su almohada. Otras veces, al caminar por lugares en silencio, lo percibe como un eco lejano que parece seguirlo. En ocasiones, al quedarse solo, jura escuchar su nombre y la respiración. Nadie volvió a contactar a Marcelo desde aquella noche, pero en algunos foros ocultos, otros usuarios dicen haber recibido archivos similares. Y todos coinciden en lo mismo. Una vez que escuchas tu nombre con tu propia voz, ya no podés dejar de escucharlo. Historia 3. El pedido equivocado.
Julián era un coleccionista solitario, de esos que no buscaban belleza ni valor comercial en los objetos, sino lo extraño, lo olvidado, lo maldito. Mientras otros recorrían museos o ferias de antigüedades, él navegaba por las capas más oscuras de la Deep Web, en busca de artículos que nadie más quería poseer. Su colección incluía relojes detenidos exactamente a la hora de la muerte de sus antiguos dueños, fotografías con los rostros borrados o rayados, y máscaras que parecían susurrar cosas incomprensibles si uno se quedaba demasiado tiempo en silencio frente a ellas. Para Julián, cada objeto era una historia, una posibilidad, una conexión con algo más allá de lo visible. Una noche, mientras navegaba por un sitio oculto al que se accedía solo con una clave que cambiaba cada luna nueva, encontró un anuncio inquietante. No tenía imagen ni descripción detallada, solo 4 palabras escritas en letras rojas. Caja 147, prohibida su apertura. No había precio, solo un botón que decía comprar. La advertencia, lejos de disuadirlo, despertó su curiosidad como nunca antes. Pensó que sería una especie de broma o campaña viral, pero algo dentro de él lo impulsó a hacer clic. No pidió datos, ni método de pago, solo confirmó la compra y la página se cerró sola. Una semana después, el paquete llegó sin aviso previo, sin remitente, sin etiquetas, envuelto en varias capas de bolsas negras selladas con cinta industrial. Al abrirlo, encontró una nota escrita a mano con una caligrafía torpe y temblorosa. Si ya la tenés, no la abras. Si la abriste, no te duermas. Debajo de la nota, una caja de madera maciza, antigua, con tallados irregulares en toda su superficie. No eran letras ni símbolos reconocibles, pero daban la sensación de estar vivos, como si se movieran cuando uno no miraba directamente. Julián la abrió sin pensarlo. El interior era simple, casi decepcionante. Una pequeña bolsita de tela con tierra oscura, húmeda, y una fotografía antigua, amarillenta y borrosa. Pero lo que más lo perturbó fue que el hombre en la imagen tenía una complexión, un corte de cabello y una postura idéntica a la suya. Su rostro estaba cubierto por una tela blanca, como un velo, como si alguien hubiera querido ocultar su identidad o protegerlo de lo que estaba del otro lado de la cámara. Esa noche, Julián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión en el pecho, como si alguien se sentara sobre él. Escuchaba golpeteos sordos en las paredes, ruidos sutiles en las rendijas del piso y susurros que parecían emanar desde los enchufes de la habitación. Lo más inquietante era que, en la oscuridad, sentía que no estaba solo, como si hubiera una presencia que se quedaba justo fuera de su campo visual. En un momento, llegó a distinguir claramente cómo el colchón se hundía a su lado, como si alguien estuviera acostándose a dormir junto a él. Pasaron 3 días sin que nadie supiera de Julián. Cuando sus amigos decidieron ir a buscarlo, encontraron el departamento cerrado desde adentro. No había signos de violencia. Todo estaba en su lugar. La cocina limpia, las luces apagadas, la ventana cerrada. Pero al entrar a su habitación, notaron algo que no encajaba. Sobre la cama, cuidadosamente colocada, estaba la caja vacía, sin la tierra ni la fotografía. Y sobre el escritorio, bajo la luz tenue de una lámpara encendida, descansaba la misma fotografía que Julián había encontrado. Ya no estaba borrosa. El velo había desaparecido y el rostro que antes se ocultaba ahora se veía con total claridad. Era Julián, mirando fijamente a la cámara, con los ojos abiertos de par en par, brillando como si estuviera vivo.
Pero lo más inquietante no era su expresión. Era que los ojos, aunque en papel, parecían seguir cada movimiento dentro del cuarto, como si alguien aún estuviera allí, atrapado en la imagen, esperando el próximo pedido equivocado. La Deep Web no es un juego. Es un lugar donde el anonimato se convierte en un arma, donde la realidad y la ficción se mezclan de forma inquietante, y donde lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que te sigue viendo después. ¿Alguna vez entraste a la Deep Web? ¿Te animarías a hacerlo después de escuchar esto? Déjanos tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Suscríbete si te gustan los relatos oscuros y verdaderos. Y recuerda, lo más perturbador no siempre está en la superficie. A veces está esperándote del otro lado de la pantalla.